Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Hola a todos, en esta edición de hoy de Metralla Rosa tenemos a una invitada absolutamente fundamental en la escena londinense. Su nombre es Silvia De Metilla. ¿De Metilla o De Metilla? No, De Metilla. De Metilla. Es un apellido italiano. Sí. Y es la editora, motor y corazón de una revista que forma ya parte de la vida cultural de Londres, La Tundra. Es una revista trimestral, tiene una edición online y una edición en papel, y un poco hablar acerca de este emprendimiento editorial es lo que queremos hacer hoy. Gracias por acompañarnos, de verdad, no solamente un placer, pero un honor tenerte. Esta es una revista que ha sobrevivido muchas eras. Empezó en el 2011, ¿cierto? Sí, 8 años cumplimos. ¿Cómo te gusta definir este proyecto editorial que es tan personal, pero al mismo tiempo me encanta el hecho de que es súper personal, es tu revista y sin embargo es un espacio donde tú no tienes demasiada figuración en el sentido hedónico o narcisista de la palabra. Más bien te mantienes siempre como detrás de bastidores y es para ti una oportunidad para mostrar todo lo que te gusta, lo que te estimula, lo que te motiva, lo cual se siente como lector como un gesto de mucha generosidad. Ah, bueno, gracias. Pero ¿cómo describes tú la Tundra? Sí, me gusta eso que decís porque realmente es un intento. A veces no quiero hacer más de una o dos notas que sean mías realmente. Me gusta darles el espacio a otros artistas, a otros colaboradores, ilustradores, periodistas, para que se puedan escuchar muchas voces diferentes, porque yo estoy detrás de bambalinas. Pero es un proyecto muy tuyo. Sí, lo es, pero no quiero ser solamente yo la que esté hablando. Exacto. No tendría sentido. Tú hablemos un poco de tu formación. ¿Tú eres músico y periodista? ¿O la empresa editorial te ha siempre llamado la atención? ¿El periodismo te ha siempre llamado la atención? Yo soy arquitecta. Ok. Estudié arquitectura. ¿En Buenos Aires? Sí. Okay. Ese es, digamos, mi título oficial, formal el que pones en la pared. Y académico e indudable. Siempre me interesó hacer otras cosas. Estudié teatro muchos años, estudié guión en el ISER en Argentina, carrera que no finalicé, pero que sí estudié. Hice 1000 cosas, música. Y tengo entendido que el proyecto de llevar a cabo una revista o una publicación te acompaña desde antes de venir a Londres. Siempre me interesó, sí. Ya cuando vivía en Argentina, yo quería hacer un periódico, realmente. Incluso había averiguado, me gustaba mucho, por ejemplo, el Diario del Viajero, que es una impresión que desconozco si se sigue haciendo, pero era muy interesante en Argentina y porque precisamente hablaba de viajes, que también es otra de mis pasiones. Pero bueno, por ciertas circunstancias no se dio, nunca lo pude hacer. Cuando vine a vivir a Londres en el 2001, empecé un blog que se llama Sapo de Otro Pozo, y que es una página para argentinos en Londres, que fue la primera. Incursión. No había nada y ahí empiezo a escribir ya más regularmente. La gente se sentía identificada con lo que yo escribía. Sapo de Otro Pozo para nosotros es claro. Sentirse, sí, creo que cucaracha en baile de gallina, decimos en sí, que es muy gráfico. Es eso, totalmente. Porque
porque me sentía totalmente perdida, no existía Facebook, no existía nada, no tenía forma de relacionarte. Así que a través de esa página conozco mucha gente, conozco la mayor parte de argentinos en realidad, ¿no? Que estaban viniendo. También tengo una pasión por aconsejar a la gente y por guiar a la gente. Entonces esa página sigue siendo igual, está. La página está. Todavía? Sí, la página está y cuando me queda tiempo sigo la publicando. Okay. Sí. Pero ese fue como la primera experiencia que yo hice a nivel escritura. Pero no me alcanzaba. No era suficiente. No satisfacía todas tus yo quería papel, ambiciones. Y quería abrirlo a otros países, porque Sapo de Otro Pozo congrega principalmente a la comunidad argentina. Entonces quería abrirlo a otras personas. O sea que la tundra de alguna forma llega para conectar básicamente con cualquiera, o que hable español o que el español sea un idioma que le interese. Sí. ¿Piensas que ser representativa de la realidad cultural hispanoamericana, incluyendo España en este abanico de opciones, es algo que tienes constantemente presente? O sea, no pierdes de vista que para poder crear un producto realmente que satisfaga las necesidades de una comunidad tan dinámica y tan amplia, tienes que siempre, con cada número, con la gestación de cada edición, tener como muy claro, yo necesito hablarle a este mercado. Es difícil porque tenés que equilibrar un montón de cosas. Entonces siempre hay que estar atento a un montón de detalles. Debe haber algunos que se me escapan, por supuesto, porque nada es perfecto y nada es... no se puede hacer medido. Y al fin de cuentas es tu perspectiva un poco, ¿no? Llevando un barco grande que al final... Sí. La revista empezó siendo de una manera, era mucho más chiquita a nivel hojas, tenía otro papel, y hace 2 años, y se mantuvo durante 6 años casi de esa forma, pero llegó un punto en que yo ya dije, esta revista hay que hacerle un cambio, ya este ciclo pasó, y entonces por eso decidí cambiarla, cambiar el papel, cambiar la estructura, ponerle un tema especial por revista. Es cuando se volvió temática la revista. Sí. Tiene mucho sentido que una revista que sale al mercado trimestralmente, en vez de recoger noticias de contingencia, sea más bien como un espacio de recreación para la imaginación, para la creación de cosas desvinculadas, no es tanto vinculadas a la realidad, al día a día, ¿no? Crear temas es un poco eso, vamos a introducirnos en estas posibilidades hasta donde llegue. Totalmente, porque... ¿Ha respondido mejor el público? Llegó un punto en que yo me aburría. Y entonces digo, yo necesito sorprenderme. Por eso cada tema, porque paso muchas horas editando la revista, haciendo la revista, si bien con material de otros colaboradores, pero pasás muchas horas haciéndola. Y otra cosa es que siempre pensé es, la revista, necesito sentirme orgullosa de lo que estamos haciendo. Por ahora sigue ocurriendo. Me siento orgullosa de lo que logramos trimestralmente. Es un esfuerzo enorme, honestamente, en tiempos en que te dicen que por qué no digital, por qué no es lo mismo, no se siente lo mismo, la persona que me da la sensación que no es lo mismo. Exacto. Empecemos un poco a indagar en ese sentido, porque obviamente para todos los que hemos estado vinculados a medios o conocemos de qué se trata la experiencia de llevar a cabo una publicación, sabemos que es un esfuerzo titánico, es un trabajo muy riguroso, la palabra escrita queda, hay que revisarla 30.000 veces, aquello tiene que ser corregido. O sea, no tiene la espontaneidad que quizás tiene la radio o otros medios, donde, uno se equivoca, sigue adelante y qué sé yo, el papel queda, la revista es un objeto. Entonces tienes como toda esa carga de conciencia detrás de la realización.
pero al mismo tiempo tú saliste, porque en el 2001, cuando empezaban a volverse todos los medios digitales, que estaban empezando a un poco canibalizar el resto de los medios, y era un momento en el que ya se empezaba a dudar de la permanencia. Hoy en día sabemos que no es así, que se puede convivir papel y digital, Sí. conviven perfectamente y que ninguno va a acabar con el otro. Pero en Sí. aquel momento había un poco como esta visión apocalíptica de, Dios mío, las revistas van a desaparecer. Y sin embargo sales tú con una revista. Te quiero Sí. preguntar dos cosas. Primero, ¿recuerdas ese aha moment? El día en que dijiste, sí, yo voy a hacer una... Sí, sí, ya, Sí, es me acuerdo. ahora. Sí, sí, me ¿Cómo acuerdo. fue? En el 2011, sí, alrededor de mayo más o menos, sentí que ese era el momento. La primera revista salió en septiembre del 2011. Entonces, y en ese momento yo tuve una sensación física de Súper que- clara. Sí. Y cuando empecé a hablar con gente, la gente me empezó a responder, me empezaron a hablar de forma positiva, no es que me decían, no, es una locura. Y digo, bueno, es el momento. Porque otras veces había querido hacerla, pero siempre está esa sensación de miedo, o cuando uno mismo se duda tira interna, para atrás sí, y dice, sí. no, no es el momento. La duda no, interna sí. pero que tiene siempre un sentido, porque todo llega cuando está uno listo. Si no, no es posible. Supongo que sí, sí. Así que sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas me acuerdo el momento, la sensación de varios días, ¿no? No de un día un día exacto, específico, exacto. pero sí, me acuerdo, sí. Y sí, es como sí. una sensación de claridad, de optimismo, que es un poco lo que se siente emprender un proyecto de este tipo, antes de empezar. Sí. Un poco, en realidad... Vértigo, supongo. Sí, también, vértigo, ¿no? pero también no medís mucho las consecuencias y no te das cuenta del esfuerzo que va a ser. Se siente Un una momento gran... de demencia temporal. Sí, porque no tenés ni idea de lo que estás Menos mal, ¿no? de lo que vas a hacer, en el sentido de que va a ser mucho. Si vos pensaste que ibas a trabajar 10, no, vas a trabajar 250 en realidad. Exacto. Entonces yo no tenía esa noción. Ahora la tienes Honestamente. clarísima. Ahora la tengo, y ahora en vez de 250 son 1500. Ok. Mientras más claro lo tienes, Más trabajo Más hay. trabajo hay. Sí, honestamente sí. Ok, y en el momento en el que decides voy a salir en papel, Sí. ¿qué motivaba básicamente esa decisión? ¿Tienes un apego particular a los libros? Los libros son... Generalmente cuando uno disfruta mucho el papel, la experiencia Sí. de volver... Hay algo siempre tan muy latente con los objetos, como de apego con los objetos. Sí. Porque es un cuerpo material y está allí, y por eso uno busca espacios en casa para coleccionar cosas que son importantes. ¿Sientes que... ¿Por qué tenía que ser en papel? ¿Qué motivaba esa decisión? Yo quería hacer un objeto con el cual yo me sintiera identificada y otros se sintieran identificados. En ese momento no encontré en Londres una publicación con la cual me sintiera que me estaba hablando a mí. Uh-huh. Y tal como me hablaba a mí, le podría hablar a otros. Entonces, creo que esa fue básicamente la motivación. También quería hacer una publicación que tuviera un cierto nivel similar al que yo podría haber hecho si hubiera seguido viviendo en mi país. Ok. Que no tuviera que renunciar a la calidad. Exactamente, sí, del discurso. Creo que ese fue uno de los principales, de las principales motivaciones, sí. Hasta Poder seguir haciendo algo de calidad, sí. Que reflejara un poco el mundo cultural al que a ti te hubiera gustado. Sí. O sea, en ese momento, hoy en día Sí. lo tienes totalmente dominio, pero al que a ti te gusta, al que tú querías tener acceso. Exactamente, sí, exactamente. Empiezas con tus colaboradores iniciales,
de cuántos de ellos todavía trabajan a tu lado. Hay algunos que todavía están. Okay. Hay algunos que todavía están, sí. Por ejemplo, Mientras Leo, que ella hace críticas de libros y ella está desde el número 1. Imagínate, sí. qué belleza. O sea, que también en el camino Vivian ha servido para crear comunidad. Sí, sí. Hay una comunidad que se encuentra en la revista, pero que también existe gracias a la revista. Sí, la verdad es que no todos están acá. Algunos están en otros países, por supuesto. Hay muchos que están en España, muchos en Argentina y en otros países de Latinoamérica también. Lo que se crea es como un vínculo entre ellos a pesar de no conocerse. Por ejemplo, a mí me gusta juntar un texto con una ilustración. Entonces, cuando recibo el texto, digo, uy, este es ideal para tal ilustrador. Se lo mando, si el ilustrador acepta, hace la ilustración. Y después ellos quedan conectados. Ok. Porque veo que hacen cosas, que se genera algo entre ellos, se genera una relación. Y como van pasando los textos por distintos ilustradores y los autores también son distintos, se van generando distintos pares y distintas relaciones. Sí. Y me encanta, claro, me parece un poco como una Celestina, por llamarlo de alguna forma. Uniendo almas y creadores. Eso me encanta. Y tengo entendido que el 2019 para la revista era un año en el que te planteabas básicamente expansión, llegar en Londres, en UK. ¿Qué tanta, es una pregunta, qué tanta visibilidad tiene la revista y a dónde querías llegar cuando hablabas de expansión? En el 2019... Por ejemplo, ¿España ocurrió en este año? España, sí. Es como comenzamos con la edición de marzo, sí, y realmente estuvo muy bien porque... Pero fue una primera vez para la Tundra. Sí, y siguen distribuyéndola, sí, a nivel nacional en España, sí. ¿En qué ciudades específicamente? En un montón. En un montón, ok. Madrid, Barcelona, wow. O sea que Canarias, cada número, ¿cuántos ejemplares estás editando? Se imprimen 2.000 imprimiendo. revistas. Sí, se imprimen 2.000 revistas. Es un número considerable. Sí. ¿Y es una revista gratuita todavía? No, hay que pagarla. No, es imposible. Es imposible hacerla gratuita. Es imposible porque... Pero se vende perfectamente bien. Bueno, sí, algo se vende, pero obviamente que se necesita vender más porque la revista para poder crecer y para poder seguir haciéndola se necesita vender más, por supuesto. ¿Cuáles son los verdaderos obstáculos que te has encontrado en el camino, además del económico? O si fuera básicamente el económico, ¿me podrías un poco describir en el caso de que alguien esté interesado en un emprendimiento similar? Sí. O sea, ¿qué es lo que te encontraste y no tenías ni idea de que iba a ser tan duro? Número a número, armar la revista es durísimo. Es durísimo. Bueno, es una experiencia de creación que siempre... la deadline para que salga es durísimo. Es un desafío todo el tiempo, porque ahora no solamente vos haces, de repente armás la revista, editas la revista, pero aparte tenés que promocionar todo lo que estás haciendo. Que es super time consuming. Te quita un tiempo increíble. Claro. Todo lo que tiene que ver con poner tu producto en todas las plataformas de redes sociales posibles, venderlo permanentemente, tener presencia en otros eventos para seguir haciendo conexiones y interactuar con otros emprendedores. Sentís que nunca dejas de trabajar, básicamente. Lo cual es positivo y placentero cuando estás haciendo algo que realmente te motiva y te gusta, pero también, claro... Pero llega un punto que es agotador, porque en realidad, no lo digo con respecto, no solamente con la revista, lo digo a todo nivel. Estamos todo el tiempo, ¿estamos produciendo para hacerlo o estamos produciendo para mostrarlo todo el tiempo? Es una hay una disyuntiva existencial, ¿no? Sí. Porque intuyo
que eres una persona más, que le da más peso al hecho de que, bueno, me encanta saber que existan lectores que se sienten con la revista, la disfruten, y saber que eso lo estoy haciendo yo, un poco más que toda la parte de marketing, mercadeo, posicionamiento de marca, que quizás no es tanto tu rollo, ¿no? No, pero aprendí muchísimo. Pero has aprendido mucho. En estos años aprendí a hacer de todo. Desde lo más bajo que puedas imaginar hasta todo, absolutamente todo. Cuando tenés un proyecto y sos el emprendedor, tenés que hacer absolutamente todo. Financieramente hablando, ¿de dónde, o sea, el primer número lo financiaste tú misma y después has sobrevivido por publicidad? ¿Qué es lo que...? Tenemos algunas publicidades, siempre también fui muy cuidadosa en el tema de publicidades. Por razones éticas. Sí, me parece como que tienen que si querés que un medio o sea, que hay algunas publicidades que no podés poner en el medio. Claro. Y otras que sí, que me porque encantaría. Porque no tiene nada que ver con el estilo. Claro, me encantaría que nos apoyaran proyectos, empresas que tengan que ver con la línea editorial de la revista. ¿Haces eso mucho? ¿Tocar puertas? Ir a sitios, intentar seducirlos con la idea de que inviertan en la revista. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil es con un producto en español? Con un producto en español en el Reino Unido quedas un poco encasillado a el ambiente hispanoparlante. Pero no está mal tampoco. Porque es un nicho específico. Claro. Muchas veces me dijeron, ¿por qué no haces la revista en inglés? Primero porque la revista surgió en español, ya para hacerla en inglés tendría que ser otro tipo de emprendimiento, tendrían que participar más personas. Llegas a un mercado muy distinto, o sea que te tienes que plantear un proyecto muy distinto. Con todas las revistas en inglés, sí. Es otra cosa. No suena muy sensato. No lo sé. Sobre todo si le quieres hablar al... En este momento te diría que no, en el futuro no lo sé. Uno nunca sabe también porque el ser humano es... o sea, podemos cambiar, podemos crecer, podemos tener hoy una opinión y ir desarrollando otra con el tiempo. ¿Qué porcentaje de lectores piensas que no son personas que hablan español como lengua madre, sino que están aprendiendo, interesados, curiosos? Muchos. Sí, y son los más fieles en realidad. ¿En serio? Sí. Los que vienen a las ferias, por ejemplo, los que se suscriben a la revista, sí. ¿Por qué? Porque piensas que quizás se me ocurre pensar, quizás el lector sajón tiene hábitos como diferentes, es un poco más constante, menos... Encuentra también que es un material diferente al que encuentra, por ejemplo, en un libro. Claro. Entonces le parece mucho más atractivo, porque acá hablamos de cosas reales y que están pasando en este momento. O gente, artistas que si no fuera por la revista tal vez no los conocería. Cada vez que defines los temas, sí. He notado que los temas abren posibilidades y no restringen demasiado valga la redundancia, las posibilidades. Sí. Es eso muy consciente, siempre tratas de hacer que sean lo más alegóricos, lo más metafóricos, lo más poético posibles para poder recibir y darle cobertura. Me gusta que sean amplios, no siempre los elijo yo, hay otros colaboradores que propusieron algunos de los temas que recorrimos hasta ahora, o van tirando temas y yo... vas cachando, este no. Me parece que sí, es como abrir una puerta y ver qué es lo que aparece. ¿Y te han sorprendido las colaboraciones que has recibido a propósito de temas donde dices, wow, no sabía que podíamos llegar hasta tan adentro, hasta tan lejos? Por ejemplo... por ejemplo, en la próxima revista que sale dentro de una semana más o menos. ¿Cuál es el tema?
Yo colaboré con una Sí. pequeñísima contribución, pero me encantó. Tenemos una nota, por ejemplo, que porque casi todas las participaciones eran de cuerpo, pero se referían al cuerpo, a la Físico. aceptación del Ujú. cuerpo, pero tenemos una nota de cuerpos, muerte y rituales, donde una antropóloga cuenta distintas formas me sale la palabra lidiar, pero no es lidiar, es despedir al cuerpo en distintas culturas. Cómo se hace, cómo Sí, cambia. y cuando lo leas te vas a sorprender En muchísimo. serio, Sí. es maravilloso. Bueno, claro, Sí. además el punto de vista de un antropólogo tiene que ser fascinante. No, cosas que ni te imaginas. Sí. Qué bien, qué bien. Sí. Ahí hay un toque de misterio que siempre es bueno. En la diferencias al lector online del lector que compra la revista, ¿piensas que tienen personalidades o se identifican con cosas distintas? No sé qué decirte. No. En realidad no es que la gente... Quizás hábitos distintos, ¿no? Sí, yo siempre lo que me parece con la revista es intentar alejarte por un ratito del teléfono, de la computadora, de lo que sea, que vos te sumerjas un ratito en esa lectura. Uh-huh. Y ya con eso ya soy feliz. Es interesante porque yo, la verdad, observando un poco todo lo que está aconteciendo en el territorio cultural internacional, lo que uno lee en las revistas, las plataformas de redes, siento que hay un poco una tendencia a volver al cuerpo, de volver a la fisicalidad, Sí, el encuentro. sí. Por muchos años la revolución digital casi nos absorbió por completo. Y la verdad es que todos empezamos a sufrir psíquicamente la desconexión con Sí. la materia, ¿no? Sí, que sí. es fundamental. Entonces, de alguna forma, el número que viene de tu revista tiene como encaja perfecto en una problemática mundial, pero además también es como una reafirmación de todo lo que tú has venido sosteniendo y haciendo hasta ahora. ¿Se te ha ocurrido volver la tundra también experiencias a las que la gente pueda participar, más allá de las ferias, que ahorita vamos a hablar de la feria que estás organizando, pero que sean, no sé, experiencias que conecten con a medio camino entre lo cultural y lo social? No sé, ¿se te ha ocurrido? ¿Alguien ha venido a ti con planteamientos de ese tipo? No todavía, que sean eventos. pero me encantaría. Sí, me encantaría poder hacer más cosas. Sí. Pero de hecho, bueno, lo más tangible que logramos hasta ahora es la Feria del Libro y Fanzine que se hace. Exacto, que en otoño en Londres va a tener la maravillosa oportunidad, porque realmente es como un gesto de bondad de tu parte organizar una cosa tan bonita. Yo he estado siguiéndolos desde donde uno puede. Gracias. Y la verdad es que luce súper tentador. Todos los invitados, los colaboradores, empezaste con un día, al final lo tuviste que extender a 2. Sí, tenemos 2, deberíamos tener más, pero bueno, para la primera edición está bien. Se llama London Spanish Book and Cine Fair. Exacto. Sí. Cuéntame, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que Londres va a tener la oportunidad de disfrutar? Van a tener la oportunidad de conocer a muchísimos escritores y editoriales independientes. Okay. Muchos están acá, pero hay otros que vienen especialmente para el evento, y son escritores, escritoras y productores también de libros de autogestión, fanzines, porque me interesaba también darle el espacio a toda esta parte de microeditores. Entonces la feria es de libros y de fanzines. Y por otra parte tenemos una serie de presentaciones donde va a haber charlas, presentaciones de temas del ámbito literario y algunos talleres. ¡Qué maravilla! Para que el público que asista pueda participar. O sea, que van a ser 2 días súper intensos. Súper intensos. ¿Recomiendas en particular alguno de los talleres, alguna de las charlas? ¿Cuáles son gratuitas? Son todas gratuitas. En realidad son todas gratuitas. La entrada a la feria es también gratuita. Tienen que registrarse.
para poder acceder. Ok, qué bueno saberlo, porque yo lo tengo en mi agenda, Sí, pero no me registra. en Eventbrite, y queremos que venga mucho público, queremos que conozca a los autores, queremos que les compre a los autores Ok. su trabajo. Por eso me pareció que la feria tenía que ser gratuita, para que ese no fuera un impedimento. Que conozcan, porque hay tanto talento. ¿En qué lugar específicamente de Londres se va a llevar a cabo? Se hace en Inspire, es una cripta de la iglesia de St. Peter's, a 10 minutos de Elephant and Castle. Oh, qué maravilla, suena todo súper El lugar atractivo. es muy bello. lindo, Ok. muy lindo, sí, muy lindo. Qué bien. ¿Y alguno de los talleres en particular para... Bueno, el viernes hay un taller de fanzines que lo da el Club de Español de Feminist Library. Ok. Que va a estar muy interesante, y después otros talleres, por ejemplo hay uno de Flash Fiction, perdón, Flash Fiction. Tranquila. Se me lo cortan. No. Por Carlina Veras. Tenemos uno por Patricia Díaz, que es una escritora colombiana, y es cómo construir un personaje de ficción basado en las mujeres de la independencia de Latinoamérica. Oh, qué maravilla. Súper interesante. Súper interesante. Sí. Y en presentaciones también hay presentaciones muy interesantes. Todas las actividades, la agenda de actividades está ya disponible. Sí, en el evento de Facebook está la agenda de las presentaciones, no están los talleres, pero van a estar en Facebook. Muy pronto. Sí, pero las presentaciones sí. ¿En qué medida la Tundra y esta feria del libro en español están emparentados, están casados, son aliados, proyectos aliados? ¿O tú lo ves a futuro como no necesariamente parte de lo mismo, o sí, todo lo contrario? En este momento la Tundra es apoyo total. Okay. También recibimos el apoyo de OURI, que es un proyecto de financiamiento de la Universidad de Manchester, y en donde forma parte también el Institute of Modern Languages de la Universidad de Londres, y a través de ellos sponsorean el festival y también el European Bookshop. Okay. Ellos llegaron a ti, tú tocaste esa puerta, eso es interesante. ¿Cómo se crea cómo se dan esas alianzas? Yo les envié la propuesta, o sea, antes de lanzar la feria, contacté a ver quiénes podrían llegar a estar interesados, pero eso fue todo este año, ¿no? Okay. Realmente no es que empecé con demasiado tiempo de anticipación. Hubo mucha repercusión, entonces eso a mí me animó a seguir adelante el proyecto. ¿Tuviste buena respuesta? Sí, y desde el Institute of Modern Languages, ellos de entrada te dijeron sí, nosotros apoyamos el proyecto. Ay, qué maravilla, qué bueno. En un momento en el que quizás hay un poco de recesión y no están pasando muchas cosas desde ese punto de vista, es tremendamente positivo que hayas tenido buena respuesta desde el principio, porque ya te quita también un peso de encima. No, realmente sí, la convocatoria también de parte de los autores y editoriales fue muy buena. ¿Podrías nombrar alguno de los...? Sé que me llamó la atención uno de los autores que está involucrado con fanzines, Yael. Yael García, Yael de la Luz. Sí. Ella está organizando una exposición que se llama Presencias de allá para acá, y entonces hizo una curaduría a nivel fanzines de un sector de la feria, okay, en donde va a exponer algunos de estos fanzines que hablan de género, feminismo, bueno, todos temas súper actuales, en boga, y que hay que hablarlos realmente. Y en español, porque a veces también nos ocurre, ¿no? Sí, pero va a haber material en español, va a haber material en inglés, que tal vez lo haga algún hispanoparlante o que esté relacionado con Latinoamérica. O sea, no se cerró a que el nivel era exclusivamente el español. Okay. Va a haber publicaciones bilingües,
Va a haber varias publicaciones Bueno, bilingües en la feria. Este proyecto en particular es un proyecto que apuesta a Metralla Rosa a la identificación con lo bilingüe, o sea, Claro. no ver el hecho de hablar distintos idiomas como Sí. una falta de identidad, sino como No, una claro, identidad, claro. ¿no? Y en este caso me interesa mucho saber cuál es a futuro o incluso en el pasado, a lo mejor yo por desconocimiento de causa no lo sé, Sí. hasta qué punto La Tundra ha sido un proyecto bilingüe también en muchas oportunidades. O hasta qué punto está abierto a hacerlo. Tenemos algunos artículos en inglés en la web. Hacer una publicación bilingüe implicaría que la revista tendría que tener el doble de tamaño si quisiéramos hacer. Porque es todo el mismo tiempo estar contenido. haciendo el ping-pong de los dos Si no, idiomas. la revista tendría la mitad de contenido. Exacto. Que tampoco entonces, es un sacrificio que no. Y es un sacrificio enorme y también hay que ver si funciona. Claro. Por el momento te diría que no está en los planes. Tendríamos que ya hablar de otro tipo de inversión, tener algún sponsor. Si no, no es tiene inviable. mucho. No, claro, porque no lo podés realizar. Porque no... Claro, pero el también es proyecto- interesante ver cómo funcionan los mismos textos en distintos idiomas, Sí, porque sí. la verdad es que Pero ahora publicamos entrevistas a los autores y presentadores o los invitados que están viniendo a la Feria del Libro, y estamos publicando durante este mes muchas entrevistas a estas personas, a estos escritores y escritoras, y están la mayoría en los dos idiomas, pero son bueno. cortas, Ok. son sumamente cortas. También porque tenés que pensar que la gente que está leyendo, y más en internet, ¿cuánto tiempo se quedan leyendo un artículo? no mucho. Vamos a ser sinceros. Sí. O sea, nadie tiene el nivel de atención de todos, me incluyo. Claro, es muy No relativo sé. y es muy corto y está sujeto a Y muchas aparte porque estamos bombardeados exigencias, todo el sí, tiempo por sí. información y cosas que nos están como flashes por todos lados que nos están diciendo, mira acá, Siempre ha sido difícil la lectura de los textos de largo aliento en las revistas, porque bueno, siempre ha sido, en las sociedades modernas, el tiempo es el gran yugo el tiempo, claro. de la sociedad, Sí. pero cada vez parece que se complica más. Sí. Bueno, la identidad de la revista está tan clara que es en español, que incluso cuando hacen en Instagram o en Sí. Facebook cualquier tipo de post o de publicación, Sí. siempre es en español, lo cual Algunas veces hacemos, o sea, nos tomamos también alguna licencia, porque nada está escrito claro. en piedra. Y menos uno Y no viviendo podés- en claro, inglés y creando en español, ¿no? O sea, Es como... nada está escrito en piedra y tampoco hay que ser absolutamente estricto. Claro, en ese sentido, O no sea, vale la pena negociar. Podés Es cambiar, interesante, claro. podés atreverte a hacer otras cosas. No es que tenés que hacerlo siempre, todo el tiempo igual. Claro. Porque de claro. eso se trata también la vida. Y de repente salir con un número solo en inglés podría ser interesante. Sí, no lo pensé. Exacto, salir Puede a ser. futuro en algún No lo momento, pensé. celebrar el hecho de que como proyecto No lo tiene pensé. tiene Lo que lugar pasa es que en ahora un... al haber ingresado en el mercado de España, Ya te compromete, ¿no? Sí, un poco. no, me compromete, pero también me da como una satisfacción que lo están leyendo más personas. E incluso estoy hablando para ver si podemos enviarlas a Latinoamérica. Que eso también es Es una de las... es un punto que falta y que realmente me haría muy feliz. Si lograras que la revista se posicionara en Latinoamérica, ¿te interesan básicamente para comenzar qué países o qué mercados? Bueno, supongo que Argentina, por aquello de volver a La verdad casa. es que no puedo decir uno más que otro. Sí tenemos, o nos escriben de repente, sí, de Argentina, de México, de Colombia. Pero la verdad es que todos. Cualquier yo país creo que esté abierto a recibirla. yo creo que ¿Cuánto sí. tendrías que extender la impresión para poder realmente...?
No lo sé, honestamente. Expandir tanto la distribución. Honestamente no lo sé. ¿Cuánto te toma llegar, una vez que se imprime la revista, llegar a los distintos puntos de venta en Londres? ¿En cuánto tiempo más o menos la gente ya tiene acceso a la revista? No, en Londres en pocos días. Pocos menos días, de una porque la semana. distribución suele casi siempre... La distribución es un tema, Es sí, un tema estoy, complicado, sí. Aceitándola un poco, a ver si... Pero no toma tanto. Para que fluya un poco mejor. Sí, pero no, tenemos un muy buen distribuidor en España, por ejemplo. Sí. Que es el mismo distribuidor para todas las ciudades. En España sí. En España sí. Sí. Ah, qué maravilla. Sí, en España sí. Y la tundra es exactamente como concepto, es exactamente lo contrario a lo que la tundra es. Sí. Esa contradicción o esa polarización de significantes, ¿por qué? ¿Por qué la tundra? Bueno, la elección porque del se nombre, supone que la tundra es una... La elección del nombre sí fue... La hice también en ese momento que me preguntaste cuándo fue ese momento en que vi el camino que tenía que seguir, y empecé a barajar varios nombres y empecé a buscar y apareció este nombre de casualidad en mi cabeza, y me parece, primero, tundra me parece una palabra súper poética. Sí. A mí particularmente. Es muy sonora también, sí. Tiene una sonoridad hermosa. ¿Por qué es una palabra muy política? No, poética. Ah, poética. Sí, yo decía política, ¿por qué? No, poética. Me parece poética. Y precisamente la tundra es un ecosistema donde no es difícil sobrevivir y donde no hay árboles. No hay árboles, no hay nada, es como un árido, páramo, muy exacto. árido, claro. Y leyendo veo que es uno de los ecosistemas más difíciles de sobrevivir para el ser humano. Y también. Entonces yo digo, la tundra solamente no, todo el mundo se está transformando en una tundra. Claro. Entonces pongámosle ese nombre y hagamos que este espacio sea totalmente diferente, que sea un espacio habitable, que sea una celebración. Precisamente un espacio habitable apareció escrito en muchas revistas, y aparte quería que apareciera el artículo. Tundra solo no. Okay. Nosotros somos la tundra. La tundra. Somos un ecosistema tundra, absolutamente fértil, donde todo tiene cabida y es una celebración a la vida. Y las 3 primeras letras son las mismas letras de Latinoamérica. Claro. En realidad, L-A-T. Claro. Que nunca lo destacamos demasiado, pero que están ahí. ¿Piensas que esa sensación de pertenencia a una región, porque nos une un mismo idioma, que en mi caso, por ejemplo, yo muchas veces me defino más como latinoamericana que como venezolana, claro. Como concepto político, geográfico, como circunstancia política, me interesa mucho más la latinoamericanidad que la venezolanidad. Sí. Aunque esto suene horrible, pero estoy siendo totalmente honesta. ¿Piensas que cuando uno emigra, estas reafirmaciones de este tipo se vuelven mucho más consistentes, más coherentes, tienen hasta más sentido? O sea, el latinoamericano en Londres, ¿hay una unidad? ¿Hay una búsqueda de unidad? ¿Hay una unidad? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, que hay una búsqueda de unidad. De todos modos, los países tienden a reunirse entre sus mismos pares, en general, con vínculos que es una lástima. Más fuertes tal vez, pero yo creo que sí que hay de todos modos una búsqueda. Y también creo que una vez yo escribí en este blog que te digo, en Sapo de Tropuz, hace muchos años, escribí un post que se llamaba a todos los argentinos nos haría bien emigrar por un rato. Y muchos han emigrado. Somos un país con una gran trayectoria en ese sentido. Porque emigrar te hace más humilde, te trae a tierra, te ubica, sí, realmente te ubica. Yo creo que uno de los grandes
conflictos del ser humano es que todos sabemos que somos uno más, pero todos necesitamos sentirnos especiales, ¿no? Y un poco inmigrar te coloca en ese, ok, Claro. soy uno más. Sí. Sí, soy uno más y está bien. Ujú. Está bien no Está ser tan bien. especial por un rato. No, pero sí. aparte, yo vengo de familia de inmigrantes también. Sí, yo también. Entonces, Mi madre. eso también uno lo vio, ¿no? Lo viste desde Sí, chica. sí. No pensé, si me decían, era chica, que yo también iba a emigrar, no lo tenía en No mis lo planes. hubiera. No, honestamente no lo tenía en mis planes que iba a suceder, pero la vida se fue dando así. ¿Qué te trajo a Londres? Londres me trajo precisamente porque me encantaba. Me encantaba, me parecía... ¿Ya la habías visitado? Sí, o sí. ¿Sigues teniendo esa visión romántica de Londres? Yo tenía la visión, obviamente, del turista y me parecía que era una ciudad de ensueño, y lo es realmente, sí, es una ciudad de ensueño. Pero obviamente no es lo mismo venir de visita que vivir. Como no será por ningún lugar del mundo, claro. obviamente. Sin embargo, es una ciudad gentil. Sí, A pesar sí. de lo costoso que es todo, Sí. por ejemplo, estamos sentados aquí ahora, esto es una urbanización súper, con mucho movimiento, Sí, muy sí, dinámica, sí, de sí. mucho dinamismo, y no te invaden sonidos que en otros lugares, No, por ejemplo, es un Caracas es una barrio. ciudad ruidosísima, Sí, muy ruidosa. claro. Entonces, yo sí siento que tanto por la forma de ser del inglés en general y por la misma dinámica súper gentil de la ciudad, yo me siento siempre muy a salvo. Sí, salvo. eso sí, claro, sí. Aparte de Londres, yo creo que... La oferta lo que cultural tiene- es de una variedad y de una... Sí, hay de todo, lo que vos quieras hay. Pero lo más maravilloso para mí es la diversidad. La diversidad cultural Sí. y la diversidad... Sí, gente la diversidad individual, porque Sí, permite sí, que todos sí. seamos quienes queremos ser. Sí, yo creo que eso es lo mejor. Es el ¿verdad? mejor lugar del mundo para venir a reafirmarte si tienes algún tipo de crisis Yo creo que sí, que eso de es. identidad. Hablemos de tu faceta como músico, que además Silvia me trajo este CD gentilísima. Me decías que la tenías un poco abandonada. Yo sí sabía que preferías entrevistar a músicos porque en la revista porque eres músico. Bueno, me gusta mucho, claro. Sí. Cuéntame proyectos a futuro, qué es lo que ya has hecho en el terreno de la música. Hice música, en realidad, desde que vine a vivir a Londres. En Argentina no hacía música. Sí había estudiado canto, pero no hacía música realmente. Y cuando vine acá, siempre lo digo, la música fue mi única terapia gratuita. Ok. Entonces el arte es muy terapéutico. Me aboqué a la música. Primero canté con otras bandas, y después en un momento no me alcanzaba a cantar el material de otros, y entonces empecé a producir mis propias canciones, y así estuve, muchos años con mi banda A Las Vals. ¡Qué maravilla! Trabajé durante muchos años con otro chico es argentino. Bello el nombre. Y trabajábamos online durante muchos años, y a su vez yo tenía estábamos con otros músicos que participaban acá y salíamos a tocar acá. Sí. ¿A futuro tienes planes de reconectar con esta faceta tuya? Es algo que está. Siempre está presente. Es algo que está. En este momento no estoy haciendo nada, honestamente. Siempre está latente, es cierto. Siempre te dan ganas de volver a hacer algo. Pero no tengo tiempo. ¿Te parece difícil balancear toda la parte como de director de algo, que es gestión, producción, pensar en los detalles, resolverle cosas a los demás? De repente el creador necesita otro tipo de espacios para ser, existir y ocupar, ¿no? Un espacio muy distinto al de la gestión de dirección. Quizás por eso, porque ahora estás tan abocada a llevar a cabo otro tipo de proyectos. A estos dos proyectos, y
Y realmente sí, necesitaría otro espacio. Otro tipo necesitaría otro espacio, es cierto, sin presiones para producir lo que realmente quiero producir a nivel música. Pero no sé, tendría que hacer un poco de magia. Será en unos años, llegará. Cosa temporariamente. Bueno, al final, vivir en ciudades como Londres siempre es un ejercicio como de malabarismo. Todo, en cualquier ciudad del mundo, la verdad. Sí. Silvia, muchísimas gracias, me encantó tenerte. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Gracias por tu receptividad y por ganas de diálogo. Mucha suerte con el resto de los números por venir y que sean muchos, muchos años más. Bueno, muchas gracias. Gracias.